Hay muchos burladores por ahí que se burlan y dicen: ahora todo es del diablo, no hagas esto porque es del diablo, no hagas aquello porque es del diablo, y se burlan. Dice: ahora todo es del diablo. Pues la palabra lo dice, que el mundo entero está bajo el maligno, y él domina y él controla esta tierra y esta humanidad. Pero solamente el cristiano, hermano, está fuera de su poder y de su alcance. Solamente aquel cristiano consagrado, solamente aquel cristiano que se guarda, solamente aquel cristiano que busca la presencia del Señor, que busca la dirección del Espíritu Santo, que busca la llenura del Espíritu Santo, podrá, hermano, mantenerse liberado, lejos de las ataduras de Satanás, lejos de la contaminación de este mundo. Porque este mundo, hermanos, está lleno de oscuridad y de maldad. Pero solamente Cristo Jesús nos ilumina y nos da esa presencia, aleluya, para vivir una vida agradable a su presencia. No nos consideramos sabios ni inteligentes, ¿verdad? Es la gracia y la misericordia del Señor la que nos tiene aquí. Pero yo anoche, yo tenía un sueño pequeño, un sueño cortito, donde yo veía un grupo de jóvenes que estaban ensayando una danza para danzar en la iglesia. Eran jóvenes y eran niños, porque recuerdo que estaba Cristal, como cuando Cristal estaba un poquito más pequeña. Y yo veía y yo contemplaba a esos jóvenes cómo estaban ensayando su coreografía. Había varones también, había jovencitos entre ellos. Pero yo veía que algunos de sus pasos hasta eran un poco obscenos, cómo ellos hacían sus movimientos. Entonces yo le decía a mi esposo: ¿y a ellos quién los está enseñando? Pero cuando yo me refería a ellos quién los está enseñando, yo no me refería a bailar, sino me refería a la palabra. A ellos quién los está enseñando. Entonces mi esposo me contestaba así como de una manera, como cuando a ti no te importa algo, y me decía: no sé, si quieres enséñales tú. Entonces yo me iba a ese grupo de jóvenes y yo les decía quién es el que está encargado de este grupo. Y una joven, que ya es, creo, señora ahora de este lugar, pero no es cristiana, me decía: yo les estoy enseñando. Entonces yo los llamaba y les decía: vengan acá. Y les decía: ¿saben que a Dios no le interesa el conocimiento que nosotros podamos tener? En el mundo ustedes pudieron haber sido los mejores bailarines. En el mundo ustedes pudieron haber aprendido los mejores pasos. Pero para la obra de Dios, o para servir al Señor, eso no les sirve de nada. Para servir a Dios no nos interesa si ustedes le saben a cualquier ritmo de música, si ustedes pueden bailar cualquier ritmo que se les ponga enfrente. Eso no importa aquí en la obra de Dios. Aquí lo que se quiere es gente llena del Espíritu Santo, les decía yo. Para venir a este lugar a danzar, adorarle a Dios a través de la danza, se necesita que tú estés lleno del Espíritu Santo. Y no importa, yo les decía en mi sueño, y no importa si ustedes son como yo, que yo no les sé a ningún ritmo, que yo no sé bailar nada, pero si el Espíritu Santo me llena, si el Espíritu Santo me toca, yo puedo parecer un trompo, ¿verdad? Yo puedo danzar, yo puedo brincar, porque para danzarle a Dios, hermano, no necesitamos llevar un ritmo, se necesita llevar un corazón que quiera adorar, un corazón que quiera exaltar, un corazón que quiera glorificar el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, yo les enseñaba a estos jóvenes eso. Y yo sé, hermanos, que para cada ministerio dentro de la iglesia, aquí no andamos buscando gente con talento. Eso lo buscan allí en las televisoras famosas. Allí están buscando gente que tenga talento, gente que sepa hacer las cosas, gente que quiere buscar fama. Pero en la iglesia, hermano, nuestra iglesia no está buscando gente con talento. El Señor Jesucristo no está buscando gente con talento. El Señor Jesucristo está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Esos son los que el Señor está buscando el día de hoy. Amén. Así que, amados hermanos, delante del Señor no importa si tú puedes hacer las cosas o no las puedes hacer, porque el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo a través de ti. Como decía Moisés, aún hasta tartamudos podemos ser, ¿verdad? Y faltos de palabras.
Yo como le digo al Señor, Señor, yo sé que mi léxico es muy pequeño, yo no tengo muchas palabras. Para ser un maestro de la palabra se necesita ser una persona que tenga mucho conocimiento, que tenga muchas palabras para expresarse. Y tú sabes, Señor, que yo no las tengo. Pero como no estamos en este lugar, me decía el Señor, para hacer lo que nosotros queramos. No estamos en este lugar para cumplir nuestros deseos. La iglesia no es un lugar donde se te van a conceder y cumplir todos los deseos. La iglesia es un lugar donde tú te vas a venir a someter a los pies del Maestro y le vas a decir: aquí está mi vida, aquí está mi corazón, ¿para qué te soy útil, Señor? Y Él te va a colocar en el lugar donde Él te quiera colocar. Y Él te va a poner en el lugar donde a Él le parezca mejor ponerte, porque Él conoce todas las cosas, amados hermanos, y Él conoce la necesidad de su iglesia, y Él sabe quién de nosotros puede ser útil para bendecir a la iglesia. Yo les enseñaba la vez pasada que todo lo que hagamos, dice la palabra del Señor, debe de ser para edificación de la iglesia. No debe de ser ni para llenar tu ego, ni para llenar tus emociones. Debe de ser para edificar a la iglesia, porque estamos aquí para edificarnos unos a otros. Amén. Así que, hermano, eso debemos de buscar todo el tiempo, ser usados por el Espíritu Santo, pero también ser de edificación al cuerpo de Cristo. Porque yo he escuchado, hermanos, muchos hermanos que dicen: no, yo hago lo que el Espíritu me diga, y lo que el Espíritu haga, eso voy a hacer. Y hermanos, y empiezan a hacer cosas fuera del orden de Dios. Amén. Y empiezan, al lugar de ser edificación a la iglesia, empiezan a ser un estorbo y empiezan a ser ocasión de tropiezo para otros. Así que, hermanos, vamos a buscar la llenura del Espíritu y vamos a buscar, hermanos, el ser edificación para la iglesia del Señor. Incluso Pablo lo decía en una de sus cartas, que aún con el hablar en lenguas, ¿verdad?, que a veces el Espíritu nos toma y empezamos a hablar en lenguas, y dice el apóstol Pablo: pero hágase todo decentemente y con orden. Quiere decir, hermano, que tú tienes el control. Si tú estás viendo que ya estás creando un desorden, tú tienes el control y decir: alto, porque aquí ya esto ya no está siendo de edificación. Decía él: si uno tiene palabra, calle el primero y deje hablar al que está hablando ahora, porque todo en la casa del Señor, hermanos, tiene un orden. Pero ¿cómo vamos a ir aprendiendo? Con la palabra. La palabra es la luz, dice la palabra, es la lámpara a nuestros pies que va alumbrando nuestro camino. Ella es la que nos va dirigiendo, ella es la que nos va enseñando, es la que va marcando las pautas de las cosas que nosotros tenemos que hacer, lleno siempre del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y si hacemos estas cosas, hermanos, vamos a ser de bendición. Aleluya. No solamente para esta iglesia, si el Señor quiere bendecir a otras vidas más, amén, gloria al Señor, alabado sea su nombre. Pero primeramente, hermanos, tenemos que buscar el ser de edificación para la iglesia local, el ser de edificación para el lugar donde el Señor nos ha colocado. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor nos ha plantado en este lugar? Amén, aleluya. El Señor nos ha traído a este lugar, hermanos, y debemos de buscar la unidad en el Espíritu, y debemos de buscar la comunión unos con otros, y debemos de buscar el edificarnos unos a otros, el de ministrarnos unos a otros, porque esa es la voluntad del Señor. Aleluya. Yo te pido que abras tu Biblia ahí en Jeremías capítulo 9. Versículos 23 al 24. Gloria al Señor, aleluya. ¿Ya lo tienen? Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24. La palabra del Señor nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová,
Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestra vida a través de esta palabra. Señor, toma mi mente, toma mis labios, toma mi corazón, que no sea palabra de hombre, sino lo que el Espíritu tenga para nuestra vida. Señor, eso hagamos en esta mañana. Espíritu Santo, edifica el corazón de tu pueblo, edifica el corazón de tu iglesia. Señor, tú sabes la condición de cada uno y lo que cada uno necesita esta mañana, y tú que eres perfecto en todo lo que haces, mi Padre amado, yo sé que tú bendecirás a cada uno conforme a la necesidad, Señor, y ministrarás el corazón de ellos para que puedan seguir adelante, Señor, para que sean fortalecidos por tu palabra, sean edificados por tu palabra, Señor, y sean bendecidos con ella en esta mañana. Usa mi ser, Señor, usa mis labios, pues sierva inútil soy delante de tu presencia, mi Dios amado, pero eres tú el que haces la obra perfecta, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. La palabra del Señor, hermano, nos dice que el pueblo de Israel estaba pasando por un juicio que había venido de parte de Dios por el pecado que había en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había alejado del Señor, el pueblo de Israel había hecho lo malo delante del Señor. El Señor había enviado sus profetas para que le hablaran acerca de arrepentirse, acerca de humillarse, acerca de rendir su corazón al Señor. Pero el pueblo de Israel, hermanos, se endurecía cada vez más. El pueblo de Israel no hacía caso a la palabra que el Señor les estaba dando. Entonces la palabra del Señor nos dice aquí en esta porción que el Señor le dice al pueblo: así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la nación de Dios, el pueblo de Dios, ellos se sentían que ellos tenían todo el conocimiento de la palabra. Ellos se sentían que tenían todo el poder. Ellos se sentían, hermanos, que la presencia de Dios aún estaba con ellos y no hacían caso de la reprensión que el Señor les estaba dando. Entonces vino el juicio. Y dice la palabra del Señor que fue un juicio grande sobre esta nación, porque hubo mucho muerto, hubo mucha mortandad en esta nación a causa del pecado. ¿Cuántos saben que el Señor castiga el pecado? Amén. El Señor, hermanos, dice su palabra que Él es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie perezca. Él tiene paciencia y soporta y te llama una y otra vez. Pero si tú endureces tu corazón y sigas practicando aquellas cosas que el Señor le son detestables delante de su presencia, la ira de Jehová viene contra tales personas, la ira de Jehová viene contra tales naciones. Entonces, hermanos, el Señor le dice aquí: no se alabe el sabio en su sabiduría. Amados hermanos, el mundo de hoy se ha vuelto contra Dios porque el hombre piensa que tiene la sabiduría y que han conquistado no solamente este mundo, esta tierra, sino que también han conquistado el espacio, sino que también han llegado a otros lugares, y el hombre se siente grande, hermano, en todo lo que él ha logrado conquistar, en todo lo que él ha logrado descubrir, y se sienten tan grandes que han llegado a decir que Dios no existe. Han llegado a decir que Dios es un mito, que Dios no es real. Han llegado a decir, hermanos, que la tierra provino de la nada y que solamente fue una explosión y que de ahí surgió todo. Esa es la sabiduría de los hombres. Esa es la sabiduría del mundo. Por eso dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría. Porque con toda tu sabiduría, hermano, el día que estés delante de la presencia del Señor no te vas a poder justificar. Ni en su valentía se alaba el valiente. Podrás ser muy valiente y decir en esta tierra: yo no le tengo miedo a nada. A mí nada me hace daño, a mí nadie me va a poder enfrentar. Puedes tener mucha valentía, pero dice la palabra del Señor que en aquel día hasta el más valiente llorará y se arrepentirá de no haber escuchado la palabra del Señor. Así que, hermano, no te alabes en las cosas que tú puedas tener en esta tierra. Si eres valiente, no te alabes en esa valentía. Ni el rico se alabe en su riqueza. ¿Por qué, hermano? Porque la riqueza perece en un momento. Hoy en día lo estamos viendo a través de todos los desastres que están aconteciendo alrededor del mundo. Terremotos, tsunamis, huracanes. Y tus pertenencias
las pierdes en un minuto, en un segundo. Hoy eras rico, mañana eres el más pobre de la tierra. ¿Por qué, hermano? Porque no tenemos que poner nuestra confianza en esas cosas. Dice la palabra: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Aleluya. Eso es lo que el Señor pide, hermano, del ser humano. Que el ser humano preste atención y le dedique tiempo a entender los caminos del Señor. Porque los caminos del Señor son grandes. Los caminos del Señor son profundos. Amados hermanos, que tú no lo vas a entender con nada más venirte a sentar a la iglesia, escuchar un poco de palabra e irte a tu casa. Así no vas a conocer los caminos del Señor ni los vas a entender. Los vas a entender, hermanos, si tú te metes de una manera sosegada a buscar la presencia del Señor, a buscar la llenura del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu es el que nos guiará a toda verdad. Es el que nos enseña. Él es el que nos ayuda. Así que, hermano, tú tienes que buscar al Espíritu Santo para que tú puedas entender los caminos del Señor, para que tú puedas entender cómo es Dios y el corazón de Dios. Porque viniendo, hermanos, de una manera fría a la iglesia, no lo vamos a lograr. Tú tienes que buscar el conocer al Señor, cómo es Dios, quién es Él, cómo es su corazón. A veces nosotros pensamos que Dios es como nosotros, pero dice la palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Él es totalmente, hermano, diferente a como nosotros somos. Entonces, ¿cómo le vamos a conocer? En la intimidad con Él, estando tiempo con Él, buscando su presencia, no solamente aquí en la iglesia, hermano. Yo les he dicho muchas veces, tenemos que buscar al Señor en nuestros hogares, en nuestras casas, encerrarnos, como dice la palabra, en el lugar secreto donde nadie nos oye, solamente Él y nosotros. Y allí Él, hermanos, se va a empezar a mostrar a nuestra vida. Porque nuestro corazón nos puede fallar. Nuestra mente nos puede fallar creyendo que ya lo conocemos y no lo hemos conocido. Yo recuerdo cuando los apóstoles le dijeron al Señor que por qué no pedían que cayera un rayo del cielo y partiera a esas personas. Y el Señor le decía: ustedes no saben de qué espíritu son. Porque nosotros los seres humanos reaccionamos ante las emociones. Reaccionamos ante esta carne que todavía se manifiesta, ¿verdad? Si nos hacen algo, sentimos ese corajito, ¿verdad? Luego hasta la boca a veces se nos va de lado y no podemos disimular el enojo. Y en ese momento quisiéramos, hermanos, acabar con esas personas y quisiéramos que les pasara algo malo. Pero el Señor no es así. Entonces nosotros tenemos que buscarlo para conocerlo, cómo es Él. Y nosotros buscar el cada día ser más como Él, el aprender a ser más como Él. Dice: alábese en esto en el que se tiene que alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia. Dios es un Dios de misericordia, juicio, aleluya, que castiga toda desobediencia, y justicia que da a cada quien conforme a lo que merece, y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esto es lo que el Señor demanda también de nosotros, hermanos, que aprendamos a ser misericordiosos, que nosotros, hermanos, también castiguemos la maldad. Supongamos con nuestros hijos, hermanos, a veces nosotros como padres somos muy tolerantes con nuestros hijos y decimos: ay, porque mi niño está pequeño, ay, porque aún no ha crecido. ¿Cuánta gente me ha dicho a veces que me ven que yo corrijo a Harold? Porque yo a Harold lo corrijo en público y donde se pueda. Y hay gente que me dice: es que así son los jóvenes. Y yo, como le digo a él, así son los jóvenes del mundo. Pero los cristianos tenemos que marcar una diferencia. El cristiano es diferente. El cristiano, dice la palabra, que los demás se tienen que convertir a Él, pero tú no te tienes que convertir a ellos. Entonces, hermanos, debemos de estar prestos también para castigar cuando está el pecado, cuando está la desobediencia. Y justicia, dice el Señor. Amados hermanos, nosotros a veces somos injustos, porque nosotros a veces tenemos preferencias hasta a ciertas personas, pero el Señor
Yo he escuchado muchas veces que dicen por ahí que el Señor sí tiene sus preferidos. Hermanos, el Señor es justo. No es que Él tenga sus preferidos, es el que Él conoce el corazón. Nosotros podemos ver las apariencias, nosotros podemos ver por afuera, pero el Señor conoce verdaderamente el corazón de cada persona y Él le da a cada uno conforme a lo que cada uno se merece. Amén, aleluya. Y así, hermanos, nos vamos a buscar en 1 Corintios. Gloria al Señor. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, en su capítulo 1, gloria al Señor. Versículo 26. Dice la palabra del Señor: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En esto, hermano, es en lo que nosotros nos tenemos que alabar. No en los dones, no en los talentos, no en las capacidades que podamos tener, sino en el Señor, en, como decía Jeremías, en conocerlo. En eso nos tenemos que alabar, en el decir: yo conozco a mi Señor, yo conozco quién es Él, yo conozco al Dios que sirvo, yo conozco, yo entiendo sus caminos, yo entiendo su palabra, yo entiendo sus mandamientos. Qué tristeza, hermanos, da ver hermanos que llevan años y años en la iglesia y decir: es que yo aún no le entiendo a la palabra, es que yo leo la Biblia pero no entiendo. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Si eso es lo que debemos de buscar y eso es lo que debemos de pedir. No debemos de pedir para que mañana esté la tortilla, el chile, hermano, esa seguro va a haber. Lo que debemos de pedir es al Señor esta sabiduría que viene de lo alto para poder entender los caminos del Señor, para poder entender la palabra del Señor. Eso es lo que tú debes de buscar en oración, el poder entender y comprender, para que tú te puedas gloriar y para que tú te puedas alabar, para que tú te puedas sentir ahí. Si siéntete grande y siéntete dichoso de conocer al Señor, de amarle y de servirle, porque al Dios que servimos es un Dios vivo, es un Dios real y es un Dios poderoso. Pero a veces, hermano, nosotros, viene una persona más preparada, viene una persona, yo en la mañana veía un video que compartía un hermano allí en el Facebook, y ese video era acerca de unos filósofos que estaba haciendo una pregunta y le decía a otro hombre: a ver, aquí nosotros como personas inteligentes, somos gente sabia, demuéstrame de dónde viene tu Dios. Y nosotros, hermanos, si se nos presentara esa persona delante de nosotros, nosotros titubearíamos, ¿verdad? Y diríamos: ay, pues es que no sé cómo explicarlo, es que no sé cómo decirlo, es que no sé. Pero, hermano, si tú te llenas del Señor, no importa qué sabio se te pueda poner enfrente, no importa si un científico, no importa quién se te pueda poner enfrente, porque dice la palabra que la sabiduría de Dios es más alta que la sabiduría de los hombres. Aleluya. El científico, hermano, está engañado en una ciencia que Dios enloqueció, dice la palabra. Es una ciencia loca. Es una ciencia que hoy te dice que Plutón es un planeta y mañana te dicen que siempre no era. Es una ciencia que hoy te dice que estamos compuestos de esta y de otra manera, y mañana te dicen que no era verdad.
Y cambian ellos sus leyes y cambian ellos sus enseñanzas como a ellos se les antoja, porque cada vez van descubriendo cosas diferentes, cosas nuevas, y Dios los trae enloquecidos, amén, dando vueltas, tratando de descubrir el sentido, el origen de la vida, tratando de descubrir el universo, tratando de descubrir lo que Dios ya desde hace muchos años ha dicho en su palabra, cómo se estableció, amén. Pero ellos, dice la palabra, que no quisieron tener en cuenta a Dios y le dijeron: hazte a un lado, no te necesitamos, nosotros somos sabios, nosotros somos poderosos, nosotros podemos descubrir por nosotros mismos cómo es que se constituyó todo esto, cómo es que se formó todo esto, cómo es que el ser humano está compuesto. Aleluya. Mientras que la palabra hace más de 2000 años, ¿verdad? Que nosotros la tenemos, hace más, hermano, desde que Moisés estuvo en la tierra, él escribió cómo fue formado el universo. Si tú lees el libro de Job tiene muchas cosas secretas ahí guardadas de cómo el universo se constituyó. Amén, aleluya. Esa es la sabiduría de Dios, más alta que la sabiduría de los hombres. Pero el hombre, hermano, le dice a Dios: no te necesito. El hombre le dice a Dios, eso es algo. Vamos a leer lo que dice el versículo 18 para que veas lo que dice el ser humano. Capítulo 1, versículo 18 de Primera de Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, la palabra aquí dice: ¿dónde está el sabio? ¿A dónde van los sabios, hermano? Con toda su sabiduría, ¿a dónde van? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? Amados hermanos, el Señor aquí nos está diciendo: el hombre, hermano, ni con toda sabiduría ha podido resolver los problemas de este mundo. El hombre dice: ¿dónde está el escriba? El escriba en aquel entonces, hermanos, era el que se dedicaba a escribir las leyes. Entonces el día de hoy tenemos legisladores que legislan cientos y cientos de leyes y se pasan, hermanos, estudiando la problemática social del mundo y tratando de resolver los problemas del mundo, estableciendo leyes que entre más leyes hacen, más delincuencia se levanta. ¿Dónde están los legisladores? ¿Dónde están aquellos que crean las leyes? No pueden con un mundo que está caído, no pueden con un mundo que está bajo el pecado. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿A cuánto les gusta, hermano, ver a aquellos analistas que se pasan analizando las problemáticas, la economía, los problemas sociales? ¿Dónde están los analistas con toda su palabrería? No pueden resolver los problemas de la humanidad. No pueden resolver nada. Simplemente, hermanos, están envanecidos en su conocimiento y en sus razonamientos. Porque dice la palabra: porque en la sabiduría de Dios no lo quisieron conocer, por eso están como están. Porque Dios les enseñó sus caminos, porque Dios nos enseñó la manera de cómo el hombre debe vivir. Y el hombre, hermano, desprecia lo que Dios le enseñó. Por eso dice la palabra del Señor, por eso agradó al Señor salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bendita locura
Porque esta locura, hermanos, es lo único que puede cambiar al ser humano. No hay nada que pueda cambiar al hombre. No hay ley que pueda cambiar un corazón. No hay ley que pueda quitar el pecado del corazón. No hay un consejo, no hay una palabra de hombre que pueda quitar el pecado del alma. Solamente la sangre de Cristo Jesús nos puede limpiar. Solo Jesucristo puede cambiar una vida. Solo Jesucristo puede cambiar un corazón. Solo Jesucristo puede dar libertad a tantas personas que están atadas por la drogadicción, por la lascivia, por el pecado, hermano, que sea. Solo Jesucristo, dice la palabra del Señor, vino a dar libertad a los cautivos. Él es la solución para cada problema de la humanidad. Él es la solución para este mundo. Pero el mundo, hermanos, lo ha rechazado. El mundo lo ha despreciado. Pero nosotros que lo tenemos a Él, hermanos, hemos recibido de Él esta salvación tan grande. Aleluya, gloria al Señor. Porque dice la palabra, porque para los que son llamados. ¿Cuántos aquí han sido llamados? ¿O estás aquí nada más porque estás por curiosidad? Estamos aquí porque hemos sido llamados, dice, pero para los llamados, así judíos como griegos, quiere decir que no importa tu raza, no importa de dónde vengas. Para los llamados, Cristo es poder de Dios, aleluya, y sabiduría de Dios, aleluya. Hermano, porque el Señor te hace sabio, porque el mundo vive creyendo que cuando tú te mueres te termina todo. Pero el que conoce a Cristo Jesús sabe que esto apenas es el comienzo, que esto apenas es una preparación para la eternidad que vamos a pasar con Jesucristo. Esa es la locura que el hombre sabio no puede entender. Esa es la locura que el hombre sabio no puede comprender. Que Cristo vino al mundo para libertar al hombre del pecado y llevarlo un día a su presencia, y que el hombre pueda vivir para siempre. El hombre está tratando de buscar la inmortalidad en esta tierra. El hombre está tratando de buscar la manera de cómo vivir por siempre y no morir. Aleluya. Pero dice la palabra que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay sabiduría de hombre que te pueda dar la vida eterna. El único que te puede dar la vida eterna se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Si tú vienes a sus caminos, si tú vienes a Él, Él te da la vida eterna. Él te da, hermano, una recompensa gloriosa. Él te hace vivir una vida libre, porque dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Hay muchos burladores por ahí que se burlan y dicen: ahora todo es del diablo, no hagas esto porque es del diablo, no hagas aquello porque es del diablo, y se burlan. Dice: ahora todo es del diablo. Pues la palabra lo dice, que el mundo entero está bajo el maligno, y él domina y él controla esta tierra y esta humanidad. Pero solamente el cristiano, hermano, está fuera de su poder y de su alcance. Solamente aquel cristiano consagrado, solamente aquel cristiano que se guarda, solamente aquel cristiano que busca la presencia del Señor, que busca la dirección del Espíritu Santo, que busca la llenura del Espíritu Santo, podrá, hermano, mantenerse liberado, lejos de las ataduras de Satanás, lejos de la contaminación de este mundo. Porque este mundo, hermanos, está lleno de oscuridad y de maldad. Pero solamente Cristo Jesús nos ilumina y nos da esa presencia, aleluya, para vivir una vida agradable a su presencia.